En un lugar del Caribe colombiano, de cuyo nombre no quiero acordarme, hacía ya mucho tiempo que vivía feliz e indocumentado, instalado en tierra de nadie sin que persona alguna advirtiera de mi existencia. Llegó el día en que algunos empresarios consideraron que yo era un estorbo y mi traslado parecía ineludible. Entretanto, tengo una misión, y es contar la historia de una muerte no anunciada, pero sí lentamente asistida. Este era yo, ahora un desplazado más. En Colombia, no solo se construyen nuevos edificios amigables con el entorno, sino que se adecúan los ya construidos a condiciones ecológicas. Los árboles utilizan el dióxido de carbono que exhalan los seres humanos al respirar para producir oxígeno, efecto que reduce la contaminación en las zonas urbanas. Además, los árboles generan un efecto de bienestar en los seres humanos al estar bajo su fresco follaje, absorben el agua de las lluvias y sirven de refugio para las aves. В Европе, имея мало места в городах, люди в последнее время много думают об экологии. И за последние годы было реализовано множество проектов парков в промышленных местах для того, чтобы снизить вред от индустрии или парковок. В настоящее время можно вполне сказать, что архитектурный уровень страны зависит от связи окружающей среды с историей конкретного места и новыми конструкциями. Также деревья выполняют роль шумовой завесы, отделяя ряд домов от шумного шоссе. El problema radica en que los árboles adultos almacenan una cantidad grandísima de CO2 en sus raíces. Entonces, cuando se cortan los árboles, ese CO2 se libera otra vez al medio ambiente. De nada sirve la reforestación. Ni 1000, ni 10.000, ni 100.000 árboles nuevos reponen el CO2 que se liberó. Por medio del DAMA nosotros llegamos a un acuerdo con ellos de presentarles ellos los árboles que se iban a dar tala y los que se iban a reemplazar. Entonces ya eso ya con el convenio ya hubo un acuerdo de cuántos árboles se va a instalar. De los árboles que se cayeron, cuántos nosotros debemos instalar. Además, los árboles marcan las estaciones del año, proporcionan la materia prima para la arquitectura en madera, aumentan el valor de una propiedad, nos protegen de los rayos ultravioleta, proporcionan alimento y por la misma razón generan oportunidades económicas. Además, para todas las personas ambulantes, todas las personas que viven en la calle, los animales, toda la microfauna que existe, digo micro porque se considera que es una fauna específica, los loros, pues las iguanas, los animales que vivan de esos árboles obviamente se ven afectados cuando no existen, tienen que ir a otros lugares, tienen que emigrar. Es como un impacto psicológico que reciben los animales al perder su ambiente donde ellos estaban acostumbrados a vivir. Hay mucha gente que se queja de que los loros están todos en un árbol, pero ¿cómo no van a estar todos en un árbol si es que ya no hay casi árboles con frutales en Santa Marta? Los árboles regulan el clima, y Santa Marta, una ciudad caribeña que registra uno de los climas más calientes en Colombia, presenta una temperatura media del aire que oscila entre 26 y 28 grados centígrados, y en los primeros meses del año puede sobrepasar los 33 grados. Mi nombre es... Bueno, en algún momento me llamaron La Esperanza o La Fe. Quizá por la utopía colectiva de que siguiera viviendo en la calle 22 entre carreras cuarta y quinta en el centro histórico de Santa Marta, Colombia.
El calentamiento global trae consigo el aumento de la temperatura de la Tierra y los océanos. Es un fenómeno que está directamente relacionado con la tala de árboles de manera irrazonable a nivel mundial y que está enajenando a la voluntad egoísta del ser humano, el único capaz de tomar medidas para preservar el que hasta ahora se conoce como el único vividero del sistema solar, la Tierra. A nivel paisajístico perdemos a nivel social, pues por las personas que dependen de la venta callejera, perdemos a nivel de fauna y flora silvestre. Pienso que los animales se ven directamente afectados con la tala de los árboles. A principios de 2013, el grupo Fernández y Asociados presentó un proyecto a la alcaldía del distrito de Santa Marta para levantar el centro de compras Gran Bazar en un lote de 2.818 metros cuadrados ubicado en la calle 22 con carrera cuarta. La puesta en marcha del proyecto suponía mi definitiva desaparición, por lo que me convertí en uno de los temas principales de la agenda de los medios. En noviembre de 2014, el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente, DATMA, autorizó la tala de árboles por concepto de la instalación del nuevo alumbrado público a la Unión Temporal Diselca Limitada, que tiene la concepción del proyecto. La tala masiva significaba la desaparición de más de 600 árboles adultos y juveniles con el propósito de reparar los separadores de las principales arterias viales de Santa Marta. Un grupo de personas ambientalistas de esta ciudad y no ambientalistas se pusieron en la tarea de hacer una protesta. La actividad tenía como objetivo sentar nuestra voz de protesta y nuestros hechos de protesta sobre la tala indiscriminada de más de 1.000 árboles en Santa Marta. Estamos conscientes de que Santa Marta necesita avanzar en la adaptación al cambio climático. Los primeros árboles talados fueron 140 de las especies trébol, mango, acacia roja, mamón, nim, almendro, níspero, roble morado, olivo, robelina, matarratón, iguá, totumo, guayacán, lluvia de oro, Kentia y caucho, en la Avenida del Libertador. En Estados Unidos hacen algunas medidas de de prevención, que son retirar totalmente el árbol de la zona con todo y sus raíces y volverlo a sembrar en otro lugar. Se le lleva un poco de la tierra que estaba acostumbrado, se le llena de minerales y se le da pues un cuidado posterior a eso y el árbol sigue viviendo en otra zona. Pienso que los recursos los había, lo que hubo fue falta de conocimientos. Bueno, algo inaudito, en todas las ciudades del mundo se cambia cemento por árboles. Acá se dio el contrario, el caso inverso, a la inversa, se talaron miles y miles de árboles. Yo estoy de acuerdo con que, porque en la construcción se está cambiando la ciudad, pero la tala de árboles sí, porque esta es una ciudad bastante caliente y necesitamos refrescar el ambiente, pero en sí la ciudad está cambiando y estoy de acuerdo con ello. Yo pienso que es una grande pena para la ciudad, que quita mucho la sombra y que los árboles son vitales. Yo vengo de Europa donde ya cortaron mucho de eso, ahora están como repopulando y reponiendo áreas verdes para la gente, porque sin verde todo es moroso, es gris y la gente no puede vivir alegre en una ciudad así. Diseñar construcciones amigables con el medio ambiente es un tema relevante para muchos y un reto para arquitectos e ingenieros de vanguardia alrededor del mundo. En la China, por ejemplo, si van a hacer una carretera donde hay un árbol, se desvía la carretera. Si van a hacer unas casas, prefieren tumbar las casas. Aquí hubiesen podido hacer el centro comercial sin derribar el árbol. Pero lo más triste es que el distrito de Santa Marta pudo haber hecho en ese lugar un parque. Porque no solamente, aclaro, fue el árbol de caucho, fueron 15 árboles de roble, de olivo, de mango, de guayacán, de trébol,
árboles, uno de granadilla, no fueron solo que fue un solo árbol que perdimos, fueron cerca de 15 árboles adultos de más de 20, 30 metros que cortaron, solo que el escándalo se dio con el árbol de caucho porque ellos habían cerrado eso antes de cortar los otros. Pero si ustedes ven el primer permiso para talar los árboles que pide el centro comercial Aldama, ahí especifican los 15 árboles adultos que cortaron sin tener conciencia. Я думаю, что перед тем, как возводить новое здание, нужно проделать большую работу по анализу места строительства с разных точек зрения. Нужно проявлять уважение к истории места, климату, назначению или назначениям этого места. Другими словами, для чего предназначалось это место до строительства, к окружающей среде, существующим конструкциям и, конечно, к зеленым зонам данного места. En 2011, el grupo Tezuka Architects finalizó el proyecto al que llamaron Anillo alrededor de un árbol, en la ciudad japonesa de Nichinan. Se trata de la ampliación de una guardería en torno a un árbol situado en el patio del edificio de planta elíptica. La ampliación crece alrededor del tronco como una espiral escalonada de 7 metros de altura. La estructura incluye 2 aulas y una terraza mirador, y se convierte en un elemento más de juego para los niños. Bethany es el nombre del gran árbol de mango situado en el centro de la sala de estar de Casa Bob, una residencia ubicada en Río de Janeiro, Brasil. El arquitecto Alessandro Sartori diseñó el proyecto integrando el árbol en un agujero de 3 metros de diámetro que da libertad a las ramas hacia la parte superior de la edificación. Для меня сущность современной архитектуры и дизайна – это философия жилья, что в совокупности с новыми техническими возможностями составляет сущность современного архитектурного мышления. Меня привлекает идея сделать окружающую среду более удобной для ее обитателей. Человек всегда связан с окружающей средой, поэтому принципы экологических конструкций важны для меня. Я открыта новым идеям, но мне не нравится разрушать, и я всегда уделяю внимание специфике места, где реализуется проект. Я всегда думаю о будущих обитателях и об истории места. El complejo residencial de Niavaran en Irán, la casa de té en China, la casa en el árbol en Bélgica, taberna y pizzería en Italia, apartamento en medio de árboles en Polonia y múltiples proyectos arquitectónicos alrededor del mundo se llevaron a cabo sin la necesidad de obtener una licencia para talar a mis congéneres. He tenido la oportunidad de estar en otras ciudades, en otros países, y un árbol como ese es el gancho para alrededor de él construir las infraestructuras y poder hacer un muy mejor negocio. Es decir, si yo tengo el árbol ahí, tengo un atractivo para poder hacer otras cosas que arquitectónicamente me combinan y que el árbol me sirve de excusa para hacerlo alrededor de él. El centro comercial, el caucho, por ejemplo. Eso puede sonar simpático, pero si yo alrededor de él vendo el stand de un bar o vendo el stand de un tema de ropa deportiva, se pueden hacer muchas cosas realmente ingeniosas. No obstante, mi traslado era inminente. Nosotros tenemos que buscar la manera de hallar un desarrollo sostenible en donde el progreso exista al lado de la naturaleza. Y cuando hallemos ese punto de equilibrio es cuando vamos a tener realmente una sociedad satisfecha y desarrollada en un buen ambiente. Pero tú no puedes dejar de hacer un proyecto porque existían 400 árboles. Pero sí pudiste haber hecho el proyecto talando solamente 10 árboles. Es a lo que voy. La tala indiscriminada de árboles es un fenómeno ambiental que ha aumentado en los últimos años. Paradójicamente, en América los países cercanos a los trópicos son los que más registran desapariciones de ejemplares legendarios de forma masiva.
Bueno, un arboricidio en definición debe ser algo ilegal, masivo e indiscriminado. El Ministerio del Medio Ambiente contempla en el decreto 1791 de 1996 que cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas, según el caso. Nuestro nexo con la alcaldía es que el alcalde nos nombra, pero nosotros somos una autoridad o somos una descentralizada, para ser más claro. Nosotros somos una autoridad ambiental autónoma, nosotros tomamos decisiones, ¿sí? Y tomamos las decisiones conforme a la norma, ¿sí? O sea, nosotros no nos podemos basar en más nada. O sea, tú me vienes y me dices, es que yo necesito que tale un árbol. Te digo, fíjate, mando al biólogo, porque va a talar el árbol, no, por esta condición, esta condición, esta condición. Y el biólogo determina, no, dentro de la norma no está establecido esto, por lo tanto, no le otorgo la tala. Se le niega la tala a la persona y se le concede una poda. Eso lo podemos hacer nosotros como autoridad ambiental. Tú puedes querer una tala, pero yo no te puedo otorgar una tala, sino una poda. En el documento de arborización urbana, expedido por el Departamento Técnico Administrativo de la Alcaldía de Bogotá, se argumenta que las áreas arboladas tienen un potente efecto regulador sobre el clima, modificando la temperatura, el viento, la humedad y la evapotranspiración. La misión del DATMA en Santa Marta consiste en proteger, preservar y conservar los recursos naturales renovables mediante la vigilancia, control y seguimiento de las actividades, obras y proyectos con el propósito de fomentar su desarrollo sostenible y sustentable. No era necesario que se talaran los árboles. Talar los árboles me refiero a eliminarlos completamente. Se podían haber podado, se podían haber, si de pronto el árbol, por ciertas condiciones, por el tipo de árbol, sus raíces estaban involucradas en el diseño. Entonces, si ya era necesario erradicar ese árbol porque por condiciones, porque era muy longevo, porque estaba a punto de derrumbarse, porque definitivamente no se podía hacer más nada sino talarlo, ya en ese límite sí debían de hacerlo, pero no árboles que estaban totalmente derechos, árboles frutales como mangos, como almendras. Esos árboles no era necesario que los quitaran. Los árboles también tienen dignidad. Y es el caso de este árbol y de muchos más en la ciudad, que si ustedes se dan cuenta, hay árboles que no tienen el espacio suficiente para desarrollarse y fueron sembrados de forma sin planeación en esos espacios. Entonces, ¿qué hacen? Salen los tachos por encima y son árboles que comienzan a secarse. Entonces, también yo invito a que tengamos en cuenta eso, que los árboles también son seres vivos y que tienen dignidad. Tú puedes sembrar 8.000 árboles si tú quieres, pero si tú no te encargas de monitorear, de supervisar el crecimiento de esos árboles, de darles agua, de asegurar que ese árbol se convierta realmente en un árbol como el que está reemplazando supuestamente, si tú no aseguras eso, tú no estás compensando nada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el DATMA? Da 10 árboles por cada árbol talado, pero ¿a quién se los da? ¿Cómo el DATMA en algún momento ha ido a la universidad de ustedes, ha comunicado qué medida está haciendo, cómo lo está haciendo, quién es el encargado de que ese árbol se asegure su vida, quién se encarga de regarlos? Tú puedes tener 18.000 árboles, pero si no los riegas se mueren. Esos árboles los debe cuidar Alumbrado Público. Es la empresa que hizo la compensación. De manera que a ellos, y ya que nos hace ese reporte, hay que exigirle que los cuiden y vamos a trasladar la inquietud al DATMA para que le haga requerimiento a la empresa. Es decir, que el DATMA es el que debe hacerle seguimiento al... Claro, el DATMA tiene que hacerle seguimiento a cada compensación que entrega una empresa y que tiene por responsabilidad durante 2 años su cuidado. Entonces tú puedes compensar 10 árboles por cada árbol talado, pero si tú no los riegas, ningún árbol va a llegar a realmente a crecer y a recuperar el ecosistema que se perdió. Entonces, si tú no aseguras esa medida, no lo vas a lograr y no va a ser algo eficaz. Solamente va a ser unos pañitos de agua dulce para lo que tú el daño que le ocasionaste a Santa Marta.
La tala de árboles tiene un impacto degradante a escala global. Es como si cada día se quemara una parte de la piel de una persona. Revertir los efectos y las marcas de quemaduras tardará años y demandará mucho esfuerzo. El acta consentía mi traslado al polideportivo de la ciudad, ubicado en la calle 22 entre carreras 19 y 21, a poco más de 2 kilómetros de donde yo vivía. Un estudio realizado por Bellanit Vargas Garzón de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y Luis Fernando Molina Prieto de la Universidad Antonio Nariño dio a conocer en 2010 los 5 árboles urbanos que causan daños severos en las ciudades, dentro de los cuales me encuentro yo. Esta es una especie que no debía estar dentro de la ciudad, la especie Ficus, ¿cierto? Debe estar en otro espacio mucho más abierto. Primero porque es una especie que en muchos países la han venido sacando porque no es recomendable porque daña las tuberías. Es una especie, por decirlo así, que en la parte urbana, ¿sí?, daña tuberías, pavimento, no sé qué, entonces no es recomendable ahí, sino en un espacio abierto. El árbol no ofrecía ningún peligro. El árbol finalmente era incómodo para los diseños arquitectónicos en la construcción del centro comercial. Eso era lo que significaba, es decir, tengo un árbol aquí, pero yo ahí quiero poner unos parqueaderos, me limita el número de parqueaderos o me restringe la construcción de 1 o 2 locales que puedo vender, entonces finalmente deshagámonos del árbol. El árbol era incómodo para un negocio, pero no era precisamente incómodo para ni la ciudad ni el ecosistema. La grúa que se utilizó no tenía la capacidad suficiente, no se hizo una zanja adecuada. Y es que yo venía presentando deficiencias en mi salud desde antes de la mudanza. Tengo un sistema de raíces muy extenso y necesito de agua permanente para hidratar los 30 metros de altura a los que puedo llegar. La zanja que se hizo es muy pequeña y que este árbol tenía aproximadamente 30 metros. Estas personas con el machete y con pala cortaban las raíces. No había vuelta atrás. El 1 de abril de 2015 marcaría el antes y el después de mi historia. A las 7 de la noche comenzó el proceso de traslado que requirió de una guía y de 40 personas para mover las 50 toneladas que pesaba. Con motosierra, aquí lo podemos observar, con motosierra se seguía todavía cortándole partes al árbol porque no cabía en una sola grúa de 5 o 6 metros. Mira, podemos observar ahí cómo siguen desprendiendo, quitándole partes al árbol. Ese árbol lo tiene que cuidar la empresa, ¿sí?, que está construyendo el centro comercial, ¿de acuerdo? Porque es una compensación que ellos hicieron de trasladar el árbol y ellos tienen que tener un cuidado. En últimas, el DANMA debe hacerle seguimiento a cada una de estas compensaciones. Hacemos parte de un todo. Nosotros no somos un elemento aparte de nuestro entorno. Nosotros hacemos parte de la naturaleza. Nosotros somos hijos de la madre naturaleza. Mira ese palo caucho que estaba en la carrera cuarta con 22. Costó 50 millones de pesos la trasladada de ese palo. Se murió. Nada nuevo hay debajo del cielo y la física del universo se encarga de dar cumplimiento a la ley irreversible de causa y efecto. La tala masiva de árboles alrededor del mundo significa disminuir la capacidad del pulmón biológico más grande del planeta. El promedio de vida del ser humano en la Tierra se reduce, la rueda de la biodiversidad se estanca
y las postreras generaciones se esconden en una burbuja de asfalto y cemento tan gris como mi realidad. Este era yo, ahora un desplazado más.